Muy bien, muchas gracias, Fer, te escuchamos perfecto. Excelente. Pues ahí está, Pablo. Sí, sí me escucha y sí la escucho. Perfecto, en unos minutos regresamos contigo para hacer la presentación del doctor. ¿Cómo no? Muchas gracias. Al contrario, gracias. Hasta luego. Muy buenos días, queridos idontonautas. Les saluda a su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de Inteligencia Dental. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de COA Dental. Es un gusto para mí presentarles a Fernando Flores, representante de Septodon, quien trabaja de la mano con COA. Muy buenos días, Fernando. Bienvenidos sean todos, queridos idontonautas, a una sesión más, a una conferencia más muy interesante que esta mañana el doctor Ricardo Martínez Rieder nos hará el favor de compartir su amplio conocimiento en la conferencia titulada Manejo del dolor asociado a extracción de terceros molares retenidos. Quiero dar las gracias igualmente a COA Internacional por el patrocinio y también a Inteligencia Dental por, como siempre, ser tan amables y permitirnos utilizar esta muy interesante y muy práctica plataforma digital. El doctor Ricardo Rieder tiene un currículum bastante extenso. Me voy a permitir leer algunos puntos principales. Él es cirujano maxilofacial y estudió en la Facultad de Estomatología en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Tiene varias investigaciones
y es profesor titular de la Facultad de Estomatología, precisamente en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, desde 1993 a la fecha, impartiendo cátedras principalmente en cirugía bucal, tanto de manera teórica como de manera práctica. Asimismo, ha sido profesor en la maestría de odontopediatría de la misma facultad, impartiendo la cátedra de cirugía maxilofacial pediátrica desde el año 1993 a la fecha. Igualmente ha sido profesor en la maestría de endodoncia en la misma facultad, impartiendo la cátedra de cirugía desde el 93 a la fecha, así como también de patología bucal desde 1997. Es profesor investigador de tiempo completo con adscripción a la Facultad de Estomatología. Bienvenido, doctor Ricardo Martínez. Muchísimas gracias por compartir hoy su amplio conocimiento y le dejo los micrófonos para escuchar su muy interesante conferencia. Bienvenido. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a todos ustedes por la invitación. Este tema, digamos, es un tema relevante, es un tema importante. Y la idea de seleccionarlo es porque es un área en donde tanto el cirujano como el dentista de práctica general tienen mayor o menor incidencia. Sin embargo, el problema de dolor es un problema que, digamos, no solamente se maneja en el ámbito quirúrgico, en el ámbito de los terceros molares, sino que aquí también veremos algunas otras opciones de manejo de dolor que no sean exclusivamente y absolutamente aplicadas a este tipo de procedimientos. Efectivamente, mi actividad en el ámbito académico fundamentalmente se desempeña en el área universitaria. Sin embargo, también tengo una práctica en la parte exclusiva de cirugía oral y maxilofacial y, bueno, cuento con la certificación del Consejo Mexicano de Cirugía Oral y Maxilofacial. Espero que sea de su agrado la presentación y también espero que sea de utilidad porque muchos de los conceptos que manejaremos hoy son conceptos que nos darán herramientas para el control y manejo adecuado del dolor en varias de las fases por las que pasamos ante el tratamiento para nuestros pacientes, que finalmente son el objeto final de esto. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, una muy breve reseña, este es el edificio central de la universidad y cuenta, digamos, con 100 carreras. Dentro de su reseña histórica, si se fijan, es bastante antigua y la facultad, que primero fue escuela y posteriormente facultad, tiene más de 70 años. Esta es una imagen tomada de la propia facultad y porque me gustaría comentarles el sitio donde nosotros realizamos nuestras labores tanto de docencia, investigación y trabajo clínico y académico. Bueno, para iniciar tenemos que el dolor es una experiencia multidimensional y es mucho más compleja de lo que en algunas ocasiones nosotros contemplamos. Y el dolor no solamente tiene una característica importante en cuanto a que hay varias, como veremos a través de la conferencia, varios factores que inciden en él, pero una parte importante es que es subjetivo. El hecho de que sea subjetivo nos lleva a una situación en la cual algunos pacientes a través de los años hemos percibido que el paciente siente que nosotros no le creemos o siente que no es atendido en la magnitud, digamos, a lo que él, o a la molestia que él refiere. ¿Y cuántas veces hemos visto pacientes que nos dicen, tengo dolor, y compañeros o nosotros mismos a veces decimos, bueno, es que no hay una lesión evidente, no hay algo, un soporte clínico que nos diga hay dolor como tal? Y para eso pues hay muchísimos ejemplos. Sin embargo, es muy importante que una premisa
para cuando manejemos dolor de manera general es que hay que creerle al paciente cuando nos refiere dolor. Es muy importante esta premisa, ya que como es subjetivo, bueno, pues no nos queda muchas veces más que creer en el sufrimiento, en el problema que está generando el paciente. Además, también hay que considerar algunas otras situaciones. Por ejemplo, que el dolor, que es una percepción, se inicia sus vías sensoriales con un desarrollo importante, pues virtualmente desde antes del recién nacido o el recién nacido. El lactante también lo tiene. También llegamos a creer que el niño no tiene dolor y que algunos procedimientos pudieran realizarse con mínima molestia o dolor. Sin embargo, bueno, pues muchas veces no es que no tenga dolor, muchas veces también es que ni siquiera realmente se puede quejar. Solamente el llanto sería a veces una de los datos relevantes. Bueno, aquí realmente lo que quiero nada más aclarar es que, bueno, las vías del dolor se encuentran ya, digamos, presentes en él. El procesamiento del dolor, o en el procesamiento del dolor, tenemos que hay una nociocepción, que es el estímulo nocivo, se origina y llega a un receptor sensorial. Después viene la sensación como tal, que es muy desagradable y normalmente es resultado de esa primera recepción. Después viene una respuesta que es el sufrimiento y es la reacción del ser humano a ese dolor o a ese estímulo que fue generado. Y finalmente el comportamiento que da un resultado, que son las diferentes manifestaciones, digamos, en el comportamiento final, que pueden ser quejas, que pueden ser movimientos, en fin. Y en este caso, bueno, pues también es la manera en que el ser humano no solamente lo percibe, sino que también lo manifiesta. Hay situaciones de la nociocepción en donde es la detección, parte de lo mismo que estamos platicando, que incluyen la intensidad, la duración, la temporalidad. Y hay factores, como les mencionaba, porque el dolor es mucho más complejo de lo que en ocasiones nosotros queremos manejar. Y aquí se encuentran incluso factores afectivo-emocionales. Y en esta relación entre dolor y estado de ánimo hay muchos estudios que se están realizando, en las cuales, bueno, no solamente es cómo llega, eso lo vemos mucho en los niños, pero también lo podemos ver en un adulto que tuvo un mal día, que tuvo una situación difícil, bueno, responde diferente a los estímulos dolorosos que un paciente que llega con un estado de ánimo, una actitud diferente en diferentes momentos del tratamiento. Hay otros factores que influyen de manera muy esencial y son los culturales y ambientales. Aquí también el lenguaje del dolor, los roles sociales, expectativas, y también factores que pueden ser diferentes dependiendo de razas o de grupos raciales o de parte de identidad, idiosincrasia y cultura. Hay culturas en donde el dolor es un ritual y el soportar el dolor también, y hay otras culturas en donde realmente hay una fobia o poca tolerancia a cualquier procedimiento que implique algún grado de dolor. Y eso lo vemos a veces, incluso se ve reflejado en el tipo de atención que se da. Muchos de los procedimientos que se realizan, pues diría yo, en Latinoamérica o en algunos países, no realizan, por ejemplo, sedaciones. En algunos lugares anglosajones, el paciente no tolera procedimientos bajo anestesia local sin sedación. Normalmente ellos buscan una sedación un poquito más amplio, el manejo del dolor, porque también se maneja la parte de alguna u otra manera, la situación de que el paciente se dé cuenta lo menos posible de los procedimientos para con ello también buscar una manera de evitar esa experiencia. También hay factores genéticos.
Hay también interacciones emocionales en donde hay una importante y notable importancia en cuanto a la severidad. En el sillón dental nosotros sabemos que la parte emocional, la parte de dolor se puede exacerbar de manera significativa por la ansiedad. Y de otra manera, no relacionada tanto a veces necesariamente a los procedimientos rutinarios, pero en algunas otras situaciones el paciente puede tener una depresión crónica por dolor. Y esa depresión también nos puede exacerbar los momentos o las situaciones que se generan durante los tratamientos dentales. Así es, por ejemplo, en casos que hemos tenido a veces en neuralgias trigeminales, en donde el paciente experimenta dolor por años y lleva consigo un proceso de desgaste con depresión agregada. Y más adelante vamos a hablar un poquito de esa parte, no nada más asociado a los terceros molares, sino asociado también a, digamos, factores o problemas preexistentes que pueden influir durante los procedimientos de terceros molares. Las experiencias dolorosas también juegan un papel significativo y el estado emocional general y el miedo dental, que no necesariamente es del paciente, incluso en algunas ocasiones puede ser también influenciado o, digamos, reflejado incluso en el ambiente familiar. Estos son factores, como vemos, que inciden significativamente en la respuesta al dolor o en la respuesta a los procedimientos, sobre todo los invasivos, que estamos hablando ahorita precisamente de los terceros molares, que es una cirugía muy frecuente, y la actitud del paciente puede ser diferente con un paciente con experiencia negativa a un paciente con experiencias positivas. Eso lo vemos muchísimo en la odontopediatría, sobre todo, en donde hay un manejo de la conducta, de manera, digamos, cotidiana por este tipo de situaciones. El dolor dental en general no solamente es un problema cotidiano para nosotros, sino que su manejo correcto en el consultorio, bueno, nos lleva a la posibilidad de tener éxito en este tipo de situaciones. Debemos de verlo un poquito más amplio. El dolor no solamente es importante, digamos, cuando se presenta, sino desde el diagnóstico, el bloqueo anestésico, la fase quirúrgica o el procedimiento clínico en general que realicemos. Y hay que tratar de llevar cada una de estas diferentes fases con, digamos, las mejores prácticas y con un procedimiento cortos, procedimientos relativamente atraumáticos, con indicaciones posquirúrgicas e incluso durante el periodo de seguimiento. Para que tengamos una experiencia positiva o una experiencia, digamos, menos traumática, deberemos seguir todos estos diferentes escenarios de un tratamiento dental. A veces caemos en el error en el que pues resolvemos el problema, sí somos muy resolutivos, pero olvidamos la parte preoperatoria y olvidamos la parte de seguimiento e incluso el posoperatorio. Sucede en ocasiones de que no damos indicaciones adecuadas y esto nos genera ansiedad y esto magnifica de alguna u otra manera la percepción que tenemos del dolor. Y hemos estado comentando que es multifactorial el dolor. El dolor no es exclusivamente o es una definición muy simplista de que el dolor se presenta por alguna lesión, sino que tiene factores que lo magnifican o que en dado momento pueden disminuirlo. Por eso quise incluir este protocolo. Este protocolo lo pueden ustedes ver en varios libros, en la literatura, sobre todo de Stanley Malamed, en donde él nos menciona que debemos de tener un protocolo, sobre todo en pacientes con problemas sistémicos, pero esto podemos traspolarlo al paciente quirúrgico de cirugía bucal de consultorio, porque la mayoría de las medidas o del protocolo realmente
es fácil de llevar y nos va a favorecer que la experiencia, en este caso quirúrgica, sea menos problemática. Podemos, en pacientes, ¿cuántas veces hemos escuchado que el paciente al escuchar me tiene que extraer los terceros molares o los caudales, las muelas del juicio? El paciente llega con ustedes y te dice, no dormí en la noche anterior al procedimiento. ¿Por qué? Bueno, pues es se genera una ansiedad, se genera una intranquilidad. Entonces podemos tener medidas farmacológicas para evitar esto. Se usa mucho en el ámbito quirúrgico dejar algún agente sedante o algún medicamento una noche antes. ¿Por qué no hacerlo en nuestro consultorio? ¿Por qué no hacerlo ante pacientes que refieran o que nosotros detectemos que haya una ansiedad significativa? También durante el procedimiento puede realizarse o utilizarse un medicamento previo a la cirugía, una noche antes o incluso previo a la cirugía. Puede ser una benzodiazepina de corta duración, en fin, y podemos utilizarlo para un procedimiento quirúrgico. Claro, son medidas opcionales, pero son medidas que, como vamos a ver más adelante, forman parte de los coadyuvantes para el manejo de dolor en general y, en este caso, para el dolor dental. La espera es importante. Debemos de procurar que la espera en la sala dental, en la sala del consultorio, sea breve o relativamente breve. Incide en varias situaciones. Una, ¿cuántas veces hemos escuchado que el paciente nos dice lo que tenga que sea lo más pronto posible? Y, bueno, es que tú estás evitando realmente un momento de incertidumbre en la persona. Hay medidas no farmacológicas también durante el procedimiento quirúrgico. Y estas no solamente nos ayudan al control de la ansiedad, sino también nos permiten conocer el estado del paciente. Y si se fijan ahí, debemos de tener un cierto contacto verbal. Obviamente el paciente no nos hablará, pero nos estará escuchando y de alguna manera nos asentirá o no para poder seguir con el procedimiento o detenerlo o ver las características, en este caso, del paciente ante o cuando enfrenta el procedimiento. Evitar el ruido excesivo y la sorpresa. Algunos pacientes comentan, híjole, o la situación más dura para mí fue el ruido del aparato o la pieza de mano que se utiliza. Entonces, si tú comentas previamente, mira, podrás tener una sensación o podrá haber una vibración, podrá haber algo de presión, en fin. Hay que ser cuidadosos en el lenguaje. El lenguaje es también importante, porque es como en las encuestas. Ustedes han visto que en las encuestas tú puedes lograr que una persona responda de tal forma solamente con la pregunta. Entonces, si nosotros mencionamos, ¿te duele? Bueno, el paciente responderá normalmente afirmativamente. Entonces, hay también maneras o formas de nosotros buscar que esto no llegue a suceder. Podemos utilizar música, es variable, es opcional. Usualmente se ha visto que la terapia o la audioterapia o la terapia utilizando música, hay casos en donde se puede llegar a utilizar. Hay que seleccionar también el tipo de población, porque también para una persona pudiera ser un ruido estridente y para otras no. Pero en general sí existen este tipo digamos, de opciones. Algunas veces se le puede permitir al paciente que tenga la música de su preferencia y a un nivel auditivo, digamos, un volumen que nosotros podamos también darle instrucciones. Hay medidas también farmacológicas que es esencial, una técnica anestésica adecuada. No podemos esperar que el paciente coopere y adecuadamente se haga el tratamiento si no logramos un bloqueo anestésico adecuado. Y ahí entra la técnica, la solución anestésica, previa valoración, y no podemos iniciar un procedimiento si no le damos un tiempo de latencia adecuado. ¿Cuántas veces ha sucedido que el paciente refiere es que me realizaron el bloqueo, me pusieron el anestésico y no esperaron nada? Bueno, nosotros sabemos que los periodos de latencia van de 5, 10 hasta 15 minutos, dependiendo del anestésico. Entonces,
La técnica anestésica adecuada es una de las partes más importantes de todos los procedimientos. Los ansiolíticos intravenosos hay que ser cuidadoso en esto. Se utilizan más a veces en lugares o en sitios con mayor control, sobre todo hospitalarios, en áreas de quirófanos de urgencia, en fin. Realmente no son tan utilizados a menos que tengas la experiencia y el manejo de este recurso en tu consultorio dental. Y el posoperatorio también influye. La mayoría de los protocolos de dolor, y aquí permítanme comentarles que en la facultad tenemos un grupo de investigación amplio en manejo de dolor y utilizamos como el modelo de dolor dental a la extracción o a la remoción de los terceros molares retenidos. Y hemos visto que, bueno, el dolor se mide no solamente en las primeras horas, aunque hace un pico, como vamos a ver más adelante, pero también se mide en las horas posteriores y días posteriores al procedimiento. Si hay indicaciones adecuadas, el manejo y la satisfacción final del paciente se verá reflejada en la evolución final. Debemos informarle las posibles complicaciones que puede o no ser normal, mantener muy buen contacto. Y el uso de analgésicos vamos a platicar más adelante de manera mucho más detallada cómo vamos a hacer y qué alternativas tenemos de uso de analgésicos. Los terceros molares están presentes en casi el 90% de la población o más, y su prevalencia de retención es hasta del 66%. Aquí también a veces hay controversia en donde realizar el procedimiento quirúrgico profiláctico o no. Muchos autores mencionan sí, conviene que sea profiláctico porque las posibles complicaciones pudieran ser severas y las complicaciones pudieran llegar a ser silenciosas. Ahí entraríamos también en otras situaciones. Hay una publicación reciente en la que se discute este punto, en donde se menciona, bueno, qué tanto realmente es eso. Pero en general, la mayoría de la literatura, o mucha de ella, sobre todo de la parte de cirugía maxilofacial, menciona que la odontología debe estar muy atenta a la extracción en pacientes jóvenes. Por la posibilidad de complicaciones. Y aquí vemos nada más una pequeña formación, una diapositiva o una imagen en donde se menciona momentos cronológicos importantes acerca de esto, ¿no? Una cosa importante sería que, bueno, no solamente los terceros molares se retienen, pero existen algunos otros, pero sí es muchísimo más frecuente que el tercer molar esté involucrado en este tipo de patología. Factores asociados, ustedes muchos de ellos los conocen, hay desde patrones de erupción erráticos, problemas o trastornos en la forma no solamente dental, maxilares pequeños, en fin, aquí yo creo que no quisiéramos entrar en demasiado detalle. Hay algunos autores, por ejemplo, que mencionan que el cambio de dieta sí ha sido de manera muy significativa un factor. En esta referencia se estudiaron, por ejemplo, cráneos de finlandeses, digamos, con antiguos, digamos, por llamarle de alguna manera, y cómo el refinamiento comprobado de su dieta los llevó a una mayor tasa y probabilidad de retención, dado que había cierta hipoplasia de los maxilares. Pero es multifactorial, como lo estamos viendo. Aquí también se ha mencionado, y hay estudios también cefalométricos y radiográficos, en donde se menciona que si es predominante el área mesial de la corona, el crecimiento, puede darse una mayor posibilidad de que sea vertical la erupción. Sin embargo, en algunas ocasiones también se menciona en este estudio, en esta referencia, en donde si hay un mayor crecimiento de la porción distal, sobre todo radicular, hay mayores probabilidades de desarrollo de una retención dental. Sin embargo, les digo, y quiero ser enfático en que son multifactoriales estos aspectos. La evaluación radiográfica, como nosotros sabemos, se dice por ahí que la mejor radiografía siempre es la periapical. Sin embargo, utilizamos de manera muy general también la radiografía panorámica y obtenemos algunos datos.
si hay lesiones asociadas, cómo está el segundo molar, cómo es la relación con estructuras anatómicas que se pueden encontrar. Y esta, bueno, es un método, digamos, muy amplio en su utilización. En cuanto a la clasificación, que es radiográfica normalmente, hay muchas, hay varias, algunas de ellas muy antiguas. Una de las utilizadas en México, digamos, que se fueron gestadas y descritas en México, es la del doctor Javier Sánchez Torres. Sin embargo, aquí para la evaluación de dolor y en algunos protocolos que hemos utilizado nosotros, hemos utilizado la de llantaras y de pupilas. ¿Por qué? Porque esta clasificación nos permite relacionarla mucho al trauma que se generará en el procedimiento dental. Todas ellas, por ejemplo, mucha de la literatura anglosajona y a nivel mundial utilizan mucho la de Pell and Gregory. Sin embargo, en esta clasificación yo quisiera comentarla, y es una clasificación que hemos estado utilizando en muchos de los protocolos de manejo de dolor, utilizando al modelo de la extracción del tercer molar para ello. Y habla de una orientación espacial, de relación con otras estructuras, y valora el grado de la intervención en cuanto a complejidad. Esa es la razón por la que la estamos utilizando. Y por eso quería incluirla en esta plática. Vamos a hacer una muy pequeña descripción de ella, y en donde aquí se nos menciona que hay categorías de tercer molar: convencional, simple, moderado y complicado. Entonces, obviamente, aquí en esta descripción va desde lo convencional, que es un tercer molar, digamos, con corona por arriba del ecuador del segundo molar, que tiene suficiente espacio, hasta los más complicados, en donde terceros molares por abajo del ecuador, o una impactación o retención completa en la rama y con posiciones horizontales o con distoangulaciones. Entonces, esta clasificación la elegí para comentarla precisamente por estar relacionada mucho al trauma y porque el tema aquí es dolor. También ve la relación con el reborde alveolar en cuanto a si hay una erupción o no, qué tan alejado o no está del conducto dentario, y entonces aquí algunos ejemplos, ¿verdad? Si hay o no relación, por ejemplo, que rodeen al conducto dentario como tal, si está completamente impactado, y entonces aquí se relaciona también a las posibilidades o riesgos que se tiene de complicaciones, no solamente dolor, sino también complicaciones como lesión al nervio dentario inferior. Entonces, esta clasificación tiene esa peculiaridad y es una de las, digamos, clasificaciones que se han utilizado mucho, sobre todo para protocolos que hemos utilizado. ¿Por qué? Porque no solamente nos describe, digamos, la situación del tercer molar o del diente retenido en este caso, sino que también nos predice un poco el grado de complicación para que tomemos las medidas lo más acorde posibles a el control de las posibles complicaciones. Digamos que es una clasificación que en general nos puede dar un mejor enfoque a las posibles complicaciones que se pueden dar. Incluso nos menciona la cercanía a la cortical lingual. Ustedes saben que entre mayor riesgo en cuanto a la cercanía de la cortical lingual, sabemos que ahí existe la mayor probabilidad de lesiones al nervio lingual, que es una complicación no tan frecuente, pero sí es una de las complicaciones que generan más morbilidad en las personas. A veces la parestesia del nervio dentario es más frecuente, pero el paciente tolera mejor y en general la evolución es mejor a una parestesia del nervio lingual. Entonces, esta clasificación yo la recomendaría en cuanto estamos haciendo una valoración, sobre todo desde el punto de vista de las posibles complicaciones. Existen otras, hay varias complicaciones, hay varias clasificaciones muy buenas. Lo importante es que nos permitan de alguna manera conocer realmente las condiciones a las que nos vamos a enfrentar durante el procedimiento quirúrgico, y también, de manera muy importante, que nos permita tener
digamos, esa parte preventiva de manejo de complicaciones a las que nos enfrentaremos. La imagenología nos ha permitido también un avance importante. Aunque en medicina y en la radiología médica ya se utilizaba la tomografía, el ultrasonido, en fin, nosotros, bueno, de algunos años para acá, afortunadamente, esto se ha permeado de una manera muy significativa en el área dental y en el área, digamos, de la cirugía bucal. En la cirugía maxilofacial tienen muchos años utilizándose las tomografías, pero esto nos ha permitido también tener modelos tridimensionales, en fin. Y aquí también nos ha permitido valorar el riesgo que pudiéramos tener o enfrentar ante las posibles complicaciones. Al grado de que podemos tener, como les mencionaba, desde una imagen digital a 3D a tener incluso un modelo físico. Y estas ya serían, digamos, ya más específicas en el área dental. Les voy a poner aquí un ejemplo en donde podemos ver un conducto dentario que antes era inimaginable. Nosotros hacíamos la valoración y ahí se ve claramente el trazo en este video del conducto dentario y su relación hasta el final, en donde sube a la rama. Ahí está el tercer molar, abajito está el dentario y vemos el riesgo o no de esto. Entonces, aunque sean radiográficas, muchas de nuestras clasificaciones tenemos ahora elementos que nos pueden ayudar a ver las posibilidades de riesgo. Esta tomografía, en este video estamos viendo una lesión posterior a la extracción de un tercer molar y ustedes van a ver ahí, aunque el video lo detuve en otras imágenes, ustedes ven la zona de extracción y cómo el nervio dentario fue afectado. Puede generar parestesia, pero también puede generar dolor. Y aquí vemos en estas imágenes donde hubo la lesión al techo del conducto del nervio dentario inferior. Y aquí puede también haber dolor crónico. No todo es el dolor agudo asociado a los terceros molares durante la extracción, sino que puede haber parestesia, pero también puede haber dolor como secuela de este tipo de procedimientos. Es muy importante también que conozcamos el área anatómicamente. No solamente tenemos que lograr buenos bloqueos anestésicos en el área del nervio dentario, sino que también podemos utilizar, y de hecho utilizamos bloqueos al nervio bucal en el área, digamos, vestibular, que nos permiten no solamente tener muy buena hemostasia, sino también mejor calidad o mayor calidad en el bloqueo anestésico. Por otro lado, debemos tener en cuenta el nervio lingual. Si se fijan, que se encuentra, digamos, en la parte de la mucosa lingual, de manera muy cercana a la cortical, y es un área en donde debemos de evitar generar procedimientos quirúrgicos. La mayoría de ellos realizados en el aspecto bucal, porque las complicaciones, como les mencionaba, pueden ser significativas y muy importantes. En cuanto a las indicaciones de los terceros molares, pues virtualmente todos nosotros las conocemos. Esta sería una imagen en la cual se habla de problemas periodontales, reabsorciones, problemas ortodónticos, en fin. Aquí pondremos algunos ejemplos. Por ejemplo, esta reabsorción radicular. Mencionan por ahí que a veces en los familiares de dentistas es cuando ocurren estas situaciones. Pues efectivamente, este es un hermano de una compañera, de una colega dentista, y nunca habían tomado una radiografía y nos encontramos con esta reabsorción. Y algunos otros casos, no vamos a entrar mucho en la parte de una descripción de los problemas eruptivos primarios, secundarios, en fin, pero sí algunos ejemplos en los cuales están indicados estos procedimientos. Igual aquí hay también indicaciones terapéuticas, no solamente preventivas, en donde la asociación a patologías o a procedimientos como los de cirugía ortognática pudieran ser indicaciones. La pericoronitis también es un factor fundamental en la necesidad de extracción, ¿verdad? O como en este caso, ¿verdad? Procesos infecciosos, pero que también implican un problema quirúrgico en cuanto a que el procedimiento es un procedimiento de alto riesgo por la posibilidad de fractura mandibular
en donde, bueno, aquí no solamente es la complicación, digamos, del proceso infeccioso como tal, sino de las maniobras quirúrgicas y la restitución, digamos, anatómica en caso de que se presente una fractura mandibular. Y bueno, aquí no solamente hay caries y un problema periodontal asociado. Igual aquí, también otro tipo de problemas. Son algunos ejemplos en los cuales los terceros molares pues tienen una indicación clara en la cual nos podemos nosotros, digamos, apoyar para no solamente justificar el procedimiento, sino también, bueno, pues para evitar daño o patología futura. Y aquí otros casos. Sin embargo, también hay contraindicaciones. Y aquí es donde a veces entramos en una dinámica, ¿verdad? Por ejemplo, las edades extremas de la vida. Hay que valorar de manera muy, muy adecuada riesgo-beneficio. Y el riesgo-beneficio es importante tenerlo en cuenta, dado que en algunas situaciones el procedimiento quirúrgico en el paciente de edad avanzada puede ser más problemático que el beneficio que nosotros le llegamos a dar. Y ahí entra lo que les mencionaba, en donde hay terceros asintomáticos en edades extremas. Bueno, a veces decían por ahí los médicos antiguos o de otra época, decían molestia que no molesta, no la molesta, porque podemos llegar a presentar ahí complicaciones severas, importantes. Y el riesgo también incluso a estructuras vecinas. Sin embargo, los terceros molares o su remoción es el procedimiento que más frecuentemente realiza el cirujano maxilofacial. Y muchos dentistas de práctica general también realizan este procedimiento. La recomendación, obviamente, es no solamente hacerlo, sino medir nuestras capacidades y saber hasta dónde podemos llegar. Y esto les mencionaba, a veces podemos hacer extracciones en donde aparentemente no hay nada, pero en la radiografía no aparecería esa morfología radicular que pudiera darnos algún tipo de complicación quirúrgica. Este es un procedimiento estándar. Normalmente se realiza un enjuague bucal previo con asepsia y antisepsia, aplicación de anestésico, y vamos a ir desglosando algunas de estas cosas, pero más bien relacionadas al aspecto dolor. Igual, el conocimiento adecuado de la parte anatómica es fundamental para este tipo de procedimientos. Los anestésicos locales también son una manera muy importante, atendiendo no solamente al mismo protocolo de ansiedad que se propuso o que comentamos hace unos momentos, sino que también seleccionar adecuadamente el anestésico local dependiendo el tipo de procedimiento. Los anestésicos locales, yo creo que ninguna área médica utiliza tantos anestésicos locales y mejor como el área dental. Nosotros tenemos una gran variedad de bloqueos que podemos utilizar y tanto la lidocaína, que es uno de los medicamentos más probados y que tienen una pues calidad en cuanto a analgesia o anestesia muy, muy probada y muy efectiva, tenemos otras opciones, tanto la articaína como la mepivacaína, en fin. ¿Por qué tengo un poco en oscuro la bupivacaína? La bupivacaína la tengo un poquito ahí marcada porque en algunos casos, que más adelante platicaremos en cuanto a casos en donde el procedimiento sea complejo y queramos medidas coadyuvantes al manejo del dolor o del control del dolor postoperatorio, el uso de anestésicos locales ha sido descrito. Yo tuve la fortuna en algún momento de realizar un procedimiento, un protocolo en este sentido y se veía de manera significativa la reducción del uso de analgésicos y bueno, esta puede ser una ventaja en algunos pacientes. Sin embargo, no debemos perder de vista que también hay pacientes que tienen una ansiedad significativa a la anestesia prolongada. Entonces, no podemos utilizarlos, por ejemplo, en pacientes que se automutilan, no podemos utilizarlos en pacientes con ansiedad importante. Y obviamente no hay una indicación en niños. Ahí no los vamos a utilizar. Pero si nosotros prevemos
dolor significativo, este puede ser un coadyuvante para el manejo del dolor, sobre todo postoperatorio. Y puede incluso utilizarse una dosis inicial con lidocaína, hacer el trabajo y terminar con una dosis también con bupivacaína, que, bueno, su periodo mínimo es de 8 horas, que no solamente nos deja una parte que es anestesia, sino también nos deja una analgesia residual. Durante la punción anestésica nosotros también podemos disminuir la experiencia que representa el dolor con infiltraciones lentas. Ustedes saben que se ha mencionado en muchísimas ocasiones y diversos autores que la velocidad ideal, idónea para evitar complicaciones, no solamente dolor, sino complicaciones tanto en el sistema nervioso como el cardiovascular, son infiltraciones lentas de 60 segundos por mililitro. Calibres reducidos, atemperar o llevar el anestésico local a temperaturas no extremas, sobre todo en época de invierno, y la aplicación de anestésico tópico en mucosa seca. Hay otras alternativas, por ejemplo, en cuanto a la infiltración lenta o con una cierta, digamos, volumen infiltrado relacionado al tiempo. Incluso hay equipos electrónicos que nos ayudan o nos facilitan esto. Sin embargo, bueno, es el uso racional en cuanto al tiempo y ser cuidadosos. Acuérdense que en el momento de infiltración, pues podemos incluso disecar alguno de los espacios aponeuróticos en donde está ahí la zona del dentario inferior y el músculo pterigoideo interno, y entonces esto nos genera esta disección por el aumento de volumen, pues genera dolor. Otra técnica también es aplicar cierta presión digital en el sitio de infiltración, y esto nos puede también ayudar. Y el enfriamiento del área, que no es tan factible o no tan frecuente a veces en el área de terceros molares, pero en algunas otras áreas, sobre todo anteriores, sí se puede llegar a utilizar, en donde disminuimos la cantidad de molestia o el dolor ahí en el área, si logramos. Sabemos que el dolor también tiene, el frío también tiene algunas cualidades analgésicas. Y bueno, este sería un procedimiento típico con osteotomía, odontosección. En general, no entraremos en detalles en la técnica dental o en la técnica quirúrgica para la remoción dental de un tercer molar. Aquí también tenemos algunos ejemplos de odontosección y de un procedimiento quirúrgico típico que realizamos. Sin embargo, hay factores también que aumentan el riesgo. ¿Por qué he hablado algo de esto de las posibles complicaciones y dificultades? Porque se relacionan directamente al dolor. Hay desde la situación en donde encontramos raíces dilaceradas o divergentes, hueso muy denso, ligamento periodontal muy estrecho, hasta si hay momentos o proximidad con órganos dentarios o estructuras anatómicas que se presentan digamos, anatómicamente relacionadas de manera muy puntual. Entonces, estos factores también inciden, ¿sí? Cuando encontramos un caso como este, bueno, pues sabemos que puede haber dificultades en el procedimiento y que el procedimiento probablemente requerirá asistencia de un especialista o no, pero con una buena imagen y, digamos, además atendiendo el resto de las situaciones que hemos comentado, como la parte de la ansiedad, de la parte en la cual el paciente es manejado adecuadamente, bueno, pues esto nos reducirá las posibilidades de problemas. La edad y el riesgo de complicaciones también es importante. Aunque los individuos mayores a los 25 años, esto es en la literatura de cirugía, se ha mencionado muchísimo, no es que nos convirtamos en una persona vieja a los 25 años, sin embargo, se ha visto que hay mayores probabilidades de lesión nerviosa a partir de los 25, 30 años de edad, y también a veces hay mayores
posibilidad de complicaciones y respuesta al trauma en este tipo de pacientes en cuanto al grupo etario en el que se realizan los procedimientos. Y esto es, digamos, en la literatura se mencionan de manera muy importante, muy significativa, y coinciden una gran mayoría de los autores. Ya entrando un poquito más a la complicación, al dolor como complicación, no es que necesariamente sea una complicación como tal, sino que es esperable. Sin embargo, a veces lo colocamos en el área de complicaciones porque pudiera, aún llevando todas las medidas, pudiera ser persistente. Ahora, como es multifactorial, bueno, es nada más un síntoma que deberemos manejar. Y en el transoperatorio, pues también habrá complicaciones que nos aumenten la probabilidad de problemas, como en este caso, que no es frecuente, tampoco no es una situación que veamos todos los días, pero ahí es evidente si alcanzan a percibir, es el lecho quirúrgico de posterior a la remoción de un tercer molar, y ustedes pueden ver el trazo de fractura que se va a la parte inferior. De hecho, una de las indicaciones para eliminar terceros molares es disminuir la susceptibilidad de fractura mandibular, sobre todo, por ejemplo, en deportistas que realizan sus actividades en deportes de choque, en deportes con un contacto físico significativo. Pero aquí realmente el procedimiento, la situación es que durante el procedimiento se presentó una fractura, afortunadamente no está desplazada y se puede manejar normalmente sin mayor problema. Sin embargo, como les mencionaba, el dolor es una parte, pero la inflamación y el trisbus normalmente se relacionan de manera importante y son esperables. Durante el procedimiento pueden darse algunas de estas situaciones, pero usualmente son en el posoperatorio. De ahí la valoración adecuada en pacientes que tienen patología articular previa, pero realmente la mayoría de las ocasiones se presentan de manera posquirúrgica. Aquí, por eso los menciono y los señalo, dolor, edema y trismus están muy relacionados. Ahora, el dolor puede ser también resultado de otras cosas, como la alveolitis o que nosotros conocíamos en otros momentos como alveolo seco. La alveolitis también puede dar dolor, un proceso infeccioso ahí gestándose también puede dar dolor, pero digamos que ahí generalmente resolviendo el problema, usualmente resolvemos la situación del dolor. Los terceros molares, entonces, digamos, el procedimiento en sí tiene como una consecuencia esperada la inflamación que nos lleva a la curación. Y este problema inflamatorio también está asociado, como mencionábamos, a un dolor, o a la molestia, o al dolor, como lo queramos ver. Normalmente su mayor pico de intensidad es entre 3 y 5 horas posteriores y continúa por 2 o 3 días, aunque hay una disminución gradual hasta el 7º día. Entonces, más que como complicación, lo podemos ver como, digamos, parte de la evolución. Sin embargo, nosotros podemos de alguna manera incidir positivamente a que esta experiencia no sea o no se convierta realmente en una complicación importante. Y esta imagen, bueno, pues refleja mucho la parte de ansiedad que hemos estado comentando, en la cual vemos que el solo hecho de saber que nosotros vamos a intervenir en la boca de un paciente y, digamos, las implicaciones y la historia que tenemos, bueno, pues nos lleva a veces a que hay situaciones en donde el paciente llega aterrado literalmente. Tenemos que hacer un manejo eficaz del dolor asociado a este procedimiento. ¿Por qué? Porque aumentará la satisfacción general del paciente, mejorará también los resultados finales del tratamiento y también nos contribuye a disminuir el temor o el miedo que generamos en este tipo de tratamientos odontológicos, y también al final de cuentas nos reducirá los costos en la atención.
si nosotros manejamos de manera adecuada todas estas, digamos, situaciones que hemos estado comentando, al final de cuentas será más barato para el paciente, ¿sí? Porque requerirá menos analgésicos, digamos, al sumarlos finalmente, y tendrá menores posibilidades de queja o de problemas en la relación con el dentista. El dolor posoperatorio se asocia significativamente al tiempo quirúrgico. Hemos escuchado por ahí que los pacientes nos dicen, es que me tuvo que volver a poner anestesia. Y lo que pasa es que en algunas ocasiones no respetamos los tiempos, y esto muchas veces se asocia a procedimientos complejos. Entonces deberemos definir hasta dónde el procedimiento puede realizarse bajo anestesia local y cuándo no. Obviamente, a mayor profundidad, menor experiencia del operador o del cirujano, pues aumentará la posibilidad de dolor. Si retraemos, y esto es también está reportado por la literatura, en donde hacemos colgajos con demasiada retracción o una reiteración de colocación de instrumental, separadores, quitar, poner, en fin, todo esto nos generará mayor edema y dolor posoperatorio. Y el trismus se relaciona significativamente a estos dos factores, edema y dolor. Y en alguna literatura por ahí se ha mencionado que también las mujeres pueden desarrollar o requerir una mayor cantidad de analgésicos. Sin embargo, no siempre es el caso. Y aquí vemos algunos casos en donde el procedimiento quirúrgico, pues sí, es un procedimiento, digamos, que requiere no solamente un manejo especializado, este no es un tercer molar, es un primer molar, sin embargo, quirúrgicamente, pues requiere ciertas habilidades y experiencia. ¿Cuáles son los típicos errores o los errores frecuentes en el manejo del dolor? Uno es la medicación insuficiente o mala o poca capacidad del profesional en este sentido. Mala comunicación también entre los pacientes, porque yo creo que todos hemos tenido, ¿verdad? Le estamos explicando al paciente y el paciente no nos está escuchando realmente. Él está metido en un, digamos, fenómeno o periodo de introspección, ¿verdad? En donde está apenas asimilando el procedimiento, y a veces volvemos a repetir o le preguntamos y él realmente no captó parte de las indicaciones o no hubo una comunicación real entre ambos. Otro problema es no hacer individualizados los tratamientos o retrasar la analgesia, en donde vamos a platicar ahorita algo de eso. Y también la utilización inadecuada de fármacos o pocos conocimientos en la farmacología clínica y en el manejo del dolor. Aquí, en esta imagen, tenemos que puede haber un área, si se fijan, en la cual la analgesia en esa área funciona muy bien en la parte central, y hay unas dosis arriba que serían supraterapéuticas, pero también irnos a esas dosis nos lleva a efectos indeseables de los analgésicos, a sobredosificaciones. Un ejemplo es a veces el uso, por ejemplo, del ketorolaco sublingual, en donde el paciente tiene dolor intenso y reiteradamente, y no respetando en algunas ocasiones ni las dosis ni los tiempos, puede sufrir supradosificaciones o dosificaciones que pueden incluso caer a dosis tóxicas. Pero por otro lado, también puede haber dosis subterapéuticas. ¿Qué quiere decir? Que podemos utilizar dosis que entran en un área ya de dolor en donde no es suficiente para el paciente este tipo de, digamos, de medicamentos a las dosis que se utilizan, y entonces el paciente nos referirá dolor, sobre todo en el postoperatorio del procedimiento. Tenemos también que las vías de administración, pues también están de manera importante relacionadas a todo esto. La vía oral o la vía bucal
es la más utilizada por nosotros. La irritación se puede dar, también no tiene tanta certeza, digamos, de que lo que nosotros estamos proveyendo al paciente llegue adecuadamente en el momento que queramos. La vía sublingual es una vía utilizada también para este tipo de procedimientos y también por la accesibilidad que se tiene. Tiene una vascularidad importante y digamos que de mucosa pasa al torrente al hígado y ahí se hace digamos que parte de la biotransformación. La vía rectal no la utilizamos realmente. La vía intravenosa podemos llegar a utilizarla, incluso la intramuscular, y una que se puede también utilizar es la submucosa. Sobre todo la submucosa podemos llegar a utilizarla incluso en infiltraciones, sobre todo en situaciones de urgencia, donde se puede llegar a utilizar. También tenemos que tener en cuenta y mencionar que los fármacos tienen diferencias porque hay factores individuales, tanto el peso, edad, efecto placebo y los factores psicológicos o emocionales que hemos estado mencionando también participan de manera importante en este fenómeno que es el dolor. Cuando hablamos de los AINES, ¿por qué los tomamos como referencia? Porque son los más utilizados y existe una gran cantidad de literatura de estos. Sin embargo, también tienen sus desventajas. Por ejemplo, la intolerancia gastrointestinal o interacciones medicamentosas. Algunos de ellos o muchos de ellos son antiagregantes plaquetarios. En fin, digamos, como en todos los medicamentos y en todas las técnicas que utilizamos, tenemos ventajas y desventajas. Entonces tenemos que enfocarnos a tratar de obtener de los AINES la mayor cantidad de ventajas que nos puedan a veces proveer y tratar de no llevar a, digamos, la ventana que les mostré de dosis excesivas o de dosis aumentadas que pueden tener problemas o que nos pueden dar situaciones problemáticas en las cuales llega un punto en que demos la dosis que demos, no habrá mejoría. Y para eso vamos a hablar también más adelante ahorita, de lo que la propuesta o que pudiéramos dar de la analgesia multimodal y la analgesia preventiva. Aquí tenemos que, bueno, un cuadro en donde nos habla de la biodisponibilidad o como se menciona ahí, la cantidad del fármaco que llega a sangre por cualquier vía. Y aquí vemos, sobre todo de algunos medicamentos AINES, antiinflamatorios no esteroideos, que se utilizan con relativa frecuencia. También tenemos si se fijan, bueno, ahí vemos algunos como el diclofenaco, en fin, el telecoxib, en donde también vemos la dosis dependientes de cada uno. Y aquí veríamos también la concentración plasmática o el tiempo de concentración de un fármaco que disminuye cuando menos a un 50%, entonces vemos ahí también algunos de ellos. ¿Por qué estoy hablando también de esta parte? Porque se relaciona mucho a lo que vamos ahorita a comentar. Entonces, cuando utilicemos antiinflamatorios no esteroideos para el dolor generado por el procedimiento quirúrgico de extracción o eliminación o remoción de terceros molares, estas serían algunas recomendaciones. Un uso profiláctico, que sería parte de la analgesia preventiva, pautas fijas, ver los factores de individualización que ustedes vimos, de edad, peso, en fin, cosas que ahorita comentamos. Tratar de no asociarlos, ¿verdad? Porque actúan casi en los mismos lugares. Entonces, a veces tenemos tendencia a repetir el uso de los AINES en más de unos. Digamos, a veces utilizamos como antiinflamatorio la nimesulida y luego agregamos ibuprofeno. Y bueno, vemos que tienen, digamos, una acción muy similar cada uno de ellos. Entonces no nos aportan grandes beneficios y sí nos aumentan de manera significativa las probabilidades de riesgo. Otra alternativa sería la utilización de los opiáceos, en donde
a dosis adecuadas nos pueden ayudar a el control y también tienen efectos centrales que pudieran ser benéficos para el manejo. Y aquí, digamos que cuando utilizamos una analgesia multimodal, pues obtenemos los beneficios, lo mejor de ambos mundos, por llamarle de alguna forma. Tenemos un AINE que tiene unas propiedades y un opiazo que tiene propiedades diferentes, pero que en dado momento nos generan sinergismo y disminución significativa de efectos adversos. Entonces, la analgesia multimodal aplicada al modelo de dolor de los terceros molares retenidos y su remoción es una combinación adecuada y razonable, como lo están viendo, en que nos permite obtener dosis terapéuticas relativamente bajas con disminución de efectos adversos y que además pueden eventualmente auxiliarse de coadyuvantes. Hablamos de anestésicos locales, por ejemplo, de larga acción. Hablábamos también del uso de ansiolíticos en el preoperatorio, incluso una noche antes, en donde esto nos genera un mejor entorno para el manejo de del dolor o de la presencia de este dato. El objetivo fundamental es obtener sinergismo, disminuir la toxicidad y bajar también de manera significativa los efectos indeseables o los posibles efectos secundarios que pudiéramos llegar a tener por este tipo de medicamentos. Entonces, en el tratamiento farmacológico podemos tener de la analgesia multimodal antiinflamatorios no esteroideos, débiles y algunos se utilizan en patología articular. A veces utilizamos un antiinflamatorio, pero también utilizamos relajantes musculares y en algunas ocasiones incluso esteroides. Entonces ahí sería obtener no solamente el manejo del dolor como tal, sino algunos adyuvantes para el control y manejo del dolor en diferentes escenarios. Estos son algunos de ellos, hay una lista importante. A lo mejor en los terceros molares pudiéramos tener los anestésicos locales, el uso de corticosteroides, además de los AINES y el uso de ansiolíticos, por ejemplo. Y sería o cumpliría con los parámetros que mencionamos de una analgesia multimodal. Y aquí, bueno, es nada más un pequeño cuadro en donde se usan cada uno de ellos, y si se fijan, los neuromoduladores se pueden utilizar en dolores mixtos. Esta famosa escalera o escalones que nos pueden dar también una idea importante sobre el manejo de dolor. En el primer escalón estarían los no opioides, AINES, en fin. En el segundo, los opioides débiles. Y en el tercero, los opioides potentes. Y se pueden asociar con algunos otros fármacos de los primeros niveles de manera gradual, buscando el objetivo de, digamos, mejorar la situación clínica o la causa específica del dolor. Y bueno, aquí vemos algunos procedimientos en donde a veces no es suficiente el uso de un antiinflamatorio no esteroideo, en donde podemos nosotros realizar o utilizar otro tipo de analgesia no tan tradicional, digamos, o la típica que a veces se nos acostumbró a utilizar. Uno de los que podemos utilizar y el que nosotros en la facultad y en los grupos de investigación en el cual participo es el tramadol. El tramadol lo hemos utilizado en diferentes guías, lo hemos utilizado preoperatorio, lo hemos utilizado submucoso, en fin, y es un buen analgésico opioide débil. Tiene también sus reacciones indeseables, ahorita las vamos a describir, dentro de ellas, una de ellas sobre todo el mareo y la náusea. Sin embargo, también atendiendo a la analgesia multimodal, también tenemos que en dosis
menores a 37 miligramos o a 25 miligramos en nuestra experiencia en que hemos publicado, hemos tenido muy buenos resultados sin esos efectos indeseables. Por eso platicábamos que se obtiene, digamos, lo mejor de ambos mundos. Aquí, bueno, lo muy frecuente es el mareo, pero normalmente se da en dosis arriba a las ya mencionadas. Y la náusea también como más de las más frecuentes. Pero a dosis relativamente terapéuticas bajas, digamos, asociado a un AINE, podemos también tener una reducción total, digamos, de ambos, mayor capacidad analgésica, reducción de los efectos adversos de ambos medicamentos. Entonces, aquí estamos sustentando que sus mecanismos de acción son diferentes y que nos van a generar un sinergismo que es muy adecuado en estas situaciones. Una de las ventajas también es, hay pacientes de alto riesgo para los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos y aquí, bueno, pues podemos utilizarla como una posibilidad. Debe haber una compatibilidad farmacocinética y ambas sustancias o sus velocidades de absorción deben de ser lo más parecidas o lo más idénticas posible. Otra forma de manejo de dolor es la analgesia preventiva. Y aquí se refiere de manera muy amplia a que esta práctica o la utilización de diferentes medicamentos los podamos utilizar en el preoperatorio para evitar lo que es la sensitización inducida por dolor. Y aquí hablamos de un estado, digamos, de se excitan de manera mayor las neuronas a un estímulo periférico y también se relaciona de manera muy importante a aumento, a una hiperalgencia y también a percibir, que es la alodinia, a percibir ciertos estímulos que no son dolorosos, el paciente los percibe como dolorosos. Entonces, la analgesia preventiva nos facilita, nos ayuda. Este es un artículo recientemente publicado que habla precisamente de esta, digamos, técnica en la cual se ha visto que tiene una influencia positiva en el manejo del dolor, no solamente, digamos, en el transoperatorio, sino también en el posoperatorio. Esta tabla nos habla de esto, en donde podemos utilizarla de manera preoperatoria, en el dolor preoperatorio o en el dolor posoperatorio. ¿Qué sucede? En que algunas veces el paciente puede venir con dolor, ¿sí? Y el uso de la analgesia preventiva en estos pacientes pues tiene también estos beneficios y más todavía en el paciente que no tiene el dolor. Entonces nos disminuye el dolor en general, hay menos uso de analgésicos o nos disminuye el dolor posoperatorio en general. Normalmente permite que el bloqueo de manera coadyuvante sea mejor y obviamente los pacientes aceptan de manera más adecuada el tipo de tratamientos que se proponen con la analgesia preventiva. Y debe estar en todos los momentos del procedimiento quirúrgico. Aquí les muestro algunos de los, no solamente de las guías, sino también el uso de analgesia preventiva. Esto de preemptive se había utilizado, pero ahora es un término más correcto, es preventive completo, seguido. Y estos son algunos de las publicaciones en las que hemos participado. Este es del Journal de Cirugía Oral y Maxilofacial, en donde preventivo del tramadol para la extracción, el dolor que se presenta posterior a la extracción de los terceros molares retenidos. Este es otro por ahí que tenemos también, y nos disminuye también el uso de analgésicos, de otros analgésicos. También aquí proponemos el uso de tramadol por diferentes vías, o sea, tanto la submucosa o también incluso aplicado digamos, en otros
momentos, no solamente en el sitio, ¿verdad?, sino también en diferentes momentos. Y se ha mencionado que incluso la analgesia en general, porque la anestesia no solamente tiene un efecto, digamos, anestésico clínico, quirúrgico, digamos, transoperatorio, sino muchos anestésicos locales tienen también un efecto analgésico posterior. Es decir, ya no podemos realizar el procedimiento quirúrgico como tal, o sea, no le podemos hacer una incisión pasada una hora, hora y media de un procedimiento que se realizó bajo un anestésico local de duración corta a intermedia, pero si el paciente todavía mantiene una analgesia adecuada posterior. Aquí también tenemos otra referencia realizada aquí en el grupo de investigación en la Facultad de Estomatología de San Luis Potosí, en donde utilizamos la combinación de rutas, en donde podemos ver que se pueden combinar tanto administrar localmente, y aquí se propone el uso localmente del tramadol, digamos, virtualmente en el sitio adyacente al tercer molar, digamos, en la parte vestibular, aprovechando la anestesia local que ya tiene el paciente. Y aquí hablamos de analgesia multimodal también, y también con diferentes vías en donde proponemos también el uso de esto. Nosotros tenemos trabajando con analgesia, con modelo del dolor, y también con analgesia multimodal desde el año 2002 aproximadamente. Hay otras medidas como el uso del láser terapéutico, sin embargo, no está totalmente demostrado. Nosotros hicimos por ahí un artículo en donde no tuvimos los resultados que a veces se esperaban. Sin embargo, bueno, a veces también tiene un efecto placebo en el paciente que también forma parte importante de lo que sería la experiencia de dolor. Y sabemos que el efecto placebo existe y se utiliza no solamente, digamos, en estudios, sino que se ha visto incluso en el manejo alternativo de dolor en general. Y bueno, nosotros no llegamos a una conclusión tan sólida, pero bueno, quisimos ver y darle una cierta, digamos, rigor científico a esto, porque en el momento en que salió esto, en el 2010, 2008, se decía y se hablaba maravillas. Entonces, bueno, ahí lo pongo también como una posibilidad. Digo, menciono que también puede incluso tener un efecto placebo. Los terceros molares, a veces me los preguntan mis alumnos, a veces les digo, son lobos disfrazados de oveja. Pueden ser procedimientos relativamente comunes, pero eso no significa que sean procedimientos sencillos ni procedimientos que debemos tomar como rutinarios, sino son procedimientos a los que debemos de darles no solamente la importancia, sino tener las estrategias adecuadas para el manejo no solamente quirúrgico, transquirúrgico, prequirúrgico, sino las complicaciones que se llegan a presentar. Y algunos ejemplos aquí de procedimientos que requirieron o que presentaron situaciones aquí. Aquí si se fijan, se hace por ahí, fue referido por ahí con las radiografías, en donde se realiza el procedimiento quirúrgico inicial y finalmente, bueno, pues finalmente se termina sin corona. Por una parte, si se fijan en la primera parte de extracción, fue eliminada la corona durante el procedimiento quirúrgico, hubo lesión al nervio dentario inferior, después se le realizó la extracción del segundo molar y resultó en un problema infeccioso, en una osteomielitis que se dio, digamos, al uso de antibióticos y remoción quirúrgica o manejo quirúrgico, pero de un tercer molar se pueden generar complicaciones. Aquí hay otro tercer molar, no sé si alcanzan a ver allá en la zona de la órbita, asociado a un quiste, en la parte superior, en la panorámica, ¿verdad?, del lado izquierdo de la radiografía, y se alcanza a ver la corona, en donde, bueno, estos no son los casos típicos y comunes, pero el manejo del dolor también se tiene que dar. Vean, aquí está el mismo caso, vean cómo en la tomografía se alcanza a ver la corona de un diente no totalmente formada. Y bueno, algunas otras situaciones que nos podemos encontrar con lesiones quísticas o problemas inflamatorios también, con lesión al diente vecino.
o lesiones como estas, con resolución radicular y que requerimos pues la eliminación completa de no solamente a veces del tercer molar, sino también de los dientes afectados, como en este caso. Este caso también es un caso de una chica también de 16 años, en donde pues radiográficamente encontramos esto, había un poco de aumento de volumen, resultó ser un quiste ahí dentígero, eliminamos y esta sería la respuesta aproximadamente al año, una vez realizada la remoción de la lesión. Y este caso es un caso poco frecuente, en donde el paciente nunca refirió aparentemente la extracción de un órgano dentario ahí retenido, se le manifestó y él presentaba más bien datos similares o asociados a una sinusitis de origen, en este caso dental, pero fue porque él no recordaba o él no mencionaba que se le hubiera hecho ningún tratamiento dental ni una remoción quirúrgica. Sin embargo, pues al ver esta radiografía, pues bueno, nos auxiliamos de otro tipo de elementos como la tomografía y entonces ahí vemos que pues el tercer molar virtualmente está dentro del seno maxilar y fue desplazado, fue impactado durante alguna maniobra muchísimos años antes. Y él no mencionaba o no recordaba realmente cuándo fue realizado ese procedimiento. Pero aquí lo peculiar es que en el momento que realizamos el abordaje para el procedimiento quirúrgico, pues nos encontramos incluso palillos de dientes y otro tipo de objetos dentro del seno maxilar. Yo creo que el tiempo nos rebasó, rebasamos un poquito más de la hora, entonces, pues bueno, pues quisiera agradecerles la atención prestada a esta plática, son algunos conceptos que les quiero compartir. Y bueno, esta imagen que tomé en una tomografía me pareció ahí una carita feliz. Y en lo primero que pensé, dije, bueno, cuando sabes lo que buscas, muchas veces puedes encontrar lo que hay, ¿no? Por eso dicen por ahí, ¿verdad? El que nada sabe, nada teme, ¿verdad? Entonces, la fortuna, me encontré esta frase en donde la fortuna juega siempre al favor de una mente preparada. Entonces, pues quisiera agradecerles la atención prestada y estoy a su disposición si hubiera por ahí alguna duda o algún comentario, con todo gusto. Muchísimas gracias, doctor Ricardo Martínez, por esta interesante información que nos compartió el día de hoy. Agradecemos a nuestros queridos amigos de COA Internacional y a Septodont. Si gusta, podemos ya iniciar con la sesión de preguntas y respuestas. Fernando, ¿nos escuchas? Así es, Diana, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ricardo Martínez, por esta conferencia. Tenemos varias preguntas del auditorio, por supuesto también saludos de diferentes ciudades de nuestro país, México, así como de otras partes de Centro y de Sudamérica. El doctor Jonathan Vázquez pregunta, ¿qué tipo de sedante preoperatorio se puede manejar en adultos? Ok, bueno, está muy, en este sentido, una opción segura y una opción, digamos, asequible es el uso de midazolam. El uso de 7.5 miligramos de midazolam una hora antes preoperatoria es bastante seguro. Es una benzodiazepina de corta duración y que no tiene efecto, digamos, o que no inhibe la parte que nos preocuparía a veces de las benzodiazepinas, en donde se inhibe el aspecto de la ventilación o bueno, de la respiración en el paciente. Entonces, esa es una alternativa muy adecuada, muy utilizada. Aquí, cuando se utilizan este tipo de medicamentos, lo único que sí es muy importante mencionar es que el paciente siempre debe de venir acompañado, es fundamental que venga acompañado, y también es importante mencionar que, bueno, aunque es de corta duración, pues el paciente puede también, si nosotros damos una dosis muy baja
si el paciente, porque hay que individualizar también el caso, si es una persona joven, bueno, vas a tener un efecto muy adecuado. Si es una persona, no sé, de 130 kilos, en fin, bueno, pues probablemente requieras una dosis de tableta, tableta y media, pero es muy seguro, muy seguro. No tenemos tanto problemas incluso en el paciente anciano. En el paciente anciano, por ejemplo, si utilizamos diazepam, en fin, podemos también tener depresión ventilatoria o depresión en la parte de ventilación o de respiración. Entonces, el midazolam sería una buena alternativa que yo les recomendaría 1 hora antes del procedimiento. Y no tiene que ser exclusivamente para cirugía de terceros molares. Se puede utilizar en pacientes que tengan ansiedad o una sensación de temor importante, se puede utilizar con mucha seguridad. Muchas gracias, doctor. Por medio de nuestra plataforma de Facebook también tenemos algunas preguntas. El doctor Sergio Aragón pregunta, doctor, en pacientes drogadictos, ¿sabe usted por qué algunas ocasiones no actúan los anestésicos y analgésicos? Bueno, es que también ellos, muchos de ellos generan una tolerancia. De hecho, hay medicamentos que, bueno, efectivamente, pues si tú de manera repetitiva utilizas medicamentos, pues generas una tolerancia. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado por ahí que pacientes que toman algún medicamento para dormir, digamos, utilizan dosis iniciales relativamente bajas, pero con el tiempo y con los años, el paciente tiene que aumentar las dosis. Bueno, si son sustancias similares o parecidas, entonces lo que está sucediendo es que están, digamos, presentando una tolerancia a este tipo de medicamentos. Aquí en este tipo de pacientes, bueno, pues obviamente también depende el tipo de dependencia al que tenga, ¿verdad? Si es una dependencia en los opiáceos, bueno, pues obviamente ahí va a haber una tolerancia excesiva. Y eso lo vemos incluso en el paciente que tiene abuso de drogas, en donde la dosis inicial con la que inició esta dependencia o esta situación, pues él mismo tiene que incrementarlo al grado para tener los efectos que él busca. Y aquí el problema o la situación es que eso nos lleva a las situaciones tan lamentables de sobredosis en este tipo de patología o de problema. Entonces, esa sí puede ser una de las razones. Sin embargo, bueno, a los anestésicos locales no hay tanto esto porque funcionan diferente. Pero en el uso, obviamente, de opiáceos y en el uso de este tipo de medicamentos sí pudiera generarse ese tipo de fenómeno de tolerancia, en donde la dosis debe de ser más alta, ¿no? Gracias, doctor. La doctora Lilia Islas Mansur pregunta, ¿qué opina, doctor Rieder, de la combinación de anestésicos locales para lograr un mejor bloqueo? Bueno, normalmente en la mayoría de los procedimientos, bueno, es que tenemos los dos escenarios, o sea, tenemos tanto los efectos positivos como los efectos indeseables de cada uno de ellos. Sí pueden ser, de hecho, descrito en la literatura, por ejemplo, yo lo comentaba, podemos utilizar, por ejemplo, gilocaína para el procedimiento como tal y poner una dosis descrita también como tal de bupivacaína o de algún anestésico de larga acción, en algún caso en donde tú pudieras en dado momento prever, conforme a lo que platicamos y el tipo de procedimiento, prever dolor postoperatorio severo. Entonces, en esos casos, en algunas ocasiones, puede ser utilizado. ¿Por qué a veces se menciona esto? Porque a veces también el periodo de latencia, por ejemplo, de un anestésico de larga acción para uso, digamos, del procedimiento quirúrgico como tal, a veces también es mucho más extendido que el de otros anestésicos como la lidocaína. Entonces, sí se puede llegar a utilizar, sin embargo, hay que acordarnos también que la toxicidad de los anestésicos de larga acción es mayor que los anestésicos de, digamos, acción cortas o intermedias. Entonces, pueden llegar a utilizarse en casos selectos, de hecho, incluso en la anestesiología se utilizan así,
se pueden llegar a utilizar, iniciar con gilocaína y después dejar un catéter con bupivacaína en algunos bloqueos subaracnoideos, en fin. Es utilizado, se puede realizar, nada más no perder de vista esto, ¿verdad? Y la otra es que cuando utilizamos anestésicos de larga acción, como mencioné, no es para todos. En niños no se debe de hacer, ni en pacientes que se automutilan, ni en pacientes que tienen ansiedad. ¿Cuántas veces nos sucede que bloqueamos al paciente y el paciente quiere que saliendo del procedimiento ya no tenga efecto anestésico? Entonces, cuando utilizamos uno de corta y uno de larga acción, pues sí podemos tener esa posible complicación. Sin embargo, no solamente se ha utilizado, sino en algunos casos está indicada su uso, sin embargo, tampoco de manera generalizada. Gracias, doctor. El doctor Antonio Villalobos pregunta, ¿es recomendable emplear medicamentos genéricos o similares para el control del dolor o la acción es más efectiva con los medicamentos de patente, basado en su experiencia? Claro. Bueno, pues esto es una pregunta que es en algunas ocasiones pues una situación que se ve con regularidad o que se pregunta con regularidad. Aquí yo creo que un referente serían las instituciones de salud. Las instituciones de salud normalmente utilizan medicamentos o sales genéricas pocas veces no están dentro de su cuadro básico o no siempre están dentro de su cuadro básico los de patente. Yo creo que aquí pudiéramos mencionar que, bueno, hay también genéricos, hay de genéricos a genéricos, ¿sí? Hay genéricos de laboratorios que realmente no tienen o no cumplen, digamos, con lo más esencial, y hay genéricos de buena calidad también. Entonces, bueno, también tenemos que tener en mente que no nos sirve nosotros prescribir analgésicos muy costosos si el paciente no los adquirirá. Entonces, sí hay dentro de los propios genéricos marcas que tienen buena acción, buen efecto, y también incluso de patente que tienen un efecto adecuado. Entonces, le digo, aquí una de las referencias serían las instituciones de salud que utilizan de manera general los medicamentos genéricos. Digamos, de manera, yo digo que los podemos utilizar porque el dolor que se genera tras las extracciones de terceros molares normalmente es mediano. Pudiera llegar a ser manejo severo, pero realmente la mayoría es un manejo de dolor mediano, entonces de moderada intensidad. Entonces yo creo que se pueden utilizar sin mayor problema. Muchas gracias, doctor. Continúan llegando muchas preguntas, muchas felicitaciones por la conferencia, muchos de sus alumnos, de sus colegas, felicitándolo. Por medio de la plataforma de Facebook hay un sinnúmero de preguntas también, una disculpa que no podremos leerlas todas por cuestiones de tiempo, pero claro, hay por aquí una pregunta para usted, doctor. Dice, en pacientes alcohólicos, disminuye la efectividad anestésica. ¿Existe un tiempo determinado de ausencia de alcohol en el cuerpo para mejorar el manejo del paciente? Bueno, aquí en el paciente que presenta, o el paciente que se nos presenta con el abuso de alcohol, bueno, aquí el problema fundamental pues es el daño hepático. El daño hepático que se genera, y varios de los anestésicos, pues bueno, requieren la biotransformación a nivel hepático, también digamos, la excreción a nivel renal. Aquí normalmente no debería de haber grandes problemas en el uso de anestésicos, ¿no? Muchas veces también estos pacientes pueden tener también, digamos, un grado mayor o menor de daño hepático, pero ese también tiene otras implicaciones en nuestros procedimientos, porque también tiene implicaciones desde el punto de vista de los factores de la coagulación o del funcionamiento hepático en general. Entonces, aquí realmente, tanto como que no haya un efecto de los anestésicos locales, no es aquí más bien el problema, más bien es su biotransformación y su excreción en todo caso. Realmente también el paciente alcohólico, sobre todo cuando hay un alcoholismo ya muy crónico y muy severo,
también hay un descuido generalizado, no solamente de la boca, sino de su salud en general, que nos favorece también problemas a veces infecciosos o inflamatorios, que eso sí, en algunos casos pudieran complicarnos el uso de los anestésicos o pudiera disminuirlos en algunas ocasiones en ese sentido, en el manejo del dolor, sobre todo transoperatorio. Aquí yo creo que una preocupación también sería relacionado a esto que comentamos, es el uso de los antiinflamatorios no esteroideos, que de por sí ya tienen efectos en la antiagregación plaquetaria y que en pacientes como ellos sí nos aumentarían las posibilidades de sangrado, de hemorragia, de problemas relacionado a los medicamentos que utilizamos para el control del dolor. Entonces aquí sí sería en ese sentido el comentario. Les digo, tanto como que no tengan efecto, no. Las dosis terapéuticas normalmente funcionan y hay que ver estos factores, digamos, satélites o agregados a lo que estamos comentando. Gracias, doctor. Continúan llegando muchas preguntas de diferente índole. El espacio es insuficiente en este momento para atender todas. Voy a proceder quizá a un par más, si les parece bien. Claro, con todo doctor Ricardo, ¿qué manejo tiene en caso de parestesia? Ok. Aquí depende de varios factores, ¿verdad? Está una clasificación, la clasificación de Seddon. Es una clasificación de daño nervioso. Se sale un poquito de la cuestión que estamos platicando de dolor, sin embargo lo podemos comentar. Depende del grado, ¿verdad? Si es una neuropraxia, pues habría nada más, digamos, es una lesión más temporal. Hay ya una lesión, lesiones también ya a los axones o una lesión a toda la vaina nerviosa. Entonces, aquí depende muchísimo el factor, digamos, que generó la parestesia. Si es una parestesia en donde realmente no hubo sección y si fue relativamente leve, digamos, por llamar de alguna forma, el manejo, bueno, y también hay que ver si la parestesia es del nervio dentario inferior o es del nervio lingual. Y porque también los mecanismos son diferentes. Normalmente en el nervio, y eso es todo un tema que podemos platicar más adelante, si la parestesia se pueden dar desde la punción anestésica como tal, y uno de los mecanismos típicos es que tocamos en el área, sobre todo el dentario inferior, el hueso, y esto nos genera una pequeña curvatura, digamos, de la aguja, y en el momento de retirarla generamos un desgarro. Entonces depende la cantidad del desgarro porque se forma un hematoma, se pueden formar incluso neuromas, en fin. Entonces aquí depende mucho del grado de lesión, porque va desde, digamos, una exploración quirúrgica para la parestesia en donde sepamos que hubo una sección, hasta tratamientos muy conservadores con el uso de esteroides, con el uso de complejo B y algunos neuromoduladores en algunas ocasiones. Sin embargo, sí es un poco extenso porque depende del grado de lesión. En algunas ocasiones lo que sucede es que durante el procedimiento que estamos hablando aquí de los terceros molares, sucede de que a veces durante algunos movimientos a veces aplanamos o comprimimos, digamos, el techo del conducto dentario inferior. Sin embargo, no hay una sección como tal. Ahí esperaríamos normalmente utilizar esteroides en las fases iniciales, se puede utilizar el complejo B y depende también aquí de este manejo, les digo, no solamente eso, ¿no?, sino también la edad del paciente y el grado de lesión. Les digo, es que es muy amplio. Si nosotros previéramos una lesión muy severa, incluso a veces tenemos que hacer la descompresión quirúrgica, que consiste en un procedimiento en el cual retiramos, digamos, la cortical del área afectada, la cortical ósea, liberamos al nervio como tal y luego recolocamos el
el segmento óseo en su sitio. Sin embargo, bueno, de manera común hay que evitar la inflamación con los corticosteroides normalmente. Se deja muchas veces el complejo B, que es conocido porque es antineurítico y le da ciertos elementos al cuerpo, pero le digo, es muy amplio porque depende del grado de lesión y depende. Sin embargo, en el grado de lesión que normalmente se da en los terceros molares, normalmente, sobre todo en el nervio dentario inferior, los niveles, digamos, de recuperación son arriba del 80-90%. Y es una complicación relativamente tolerada, bien tolerada por los pacientes, porque también incluso existe una, digamos, compensación del nervio contralateral en algunas ocasiones. Aquí les menciono, dependería mucho, ¿no?, de esto, porque hay medidas tanto farmacológicas como medidas quirúrgicas como tal. Las quirúrgicas incluso pueden llegar hasta la colocación de un injerto nervioso para esto, aunque también, bueno, el pronóstico no es de los mejores. Perfecto, muy bien, doctor. Antes de ceder los micrófonos para hacer el cierre, procedo a hacer la última pregunta. El doctor Luis Bringas dice, excelente charla, doctor Rieder. Quisiera preguntarle cuál sería el manejo inmediato en caso de que se presentara una complicación si el tercer molar superior se inserta en el seno paranasal. Saludos. Ok, con todo gusto. Mira, y gracias por sus comentarios. Realmente en cirugía maxilofacial nosotros de manera inmediata, obviamente con la experiencia y el entrenamiento adecuado, realizamos el procedimiento de Cadwell-Look. El procedimiento de Cadwell-Look es una antrostomía, o sea, nosotros levantamos un colgajo en la pared anterior del seno maxilar y retiramos el tercer molar que fue impactado. Le llamamos impactado porque fue introducido o forzado a esta cavidad. Entonces, nosotros lo que hacemos es, en ese momento, retirarlo de la parte, en este caso, interna del seno maxilar, y procedemos también a el cierre, a veces, digamos, inmediato, de la comunicación que se genera. En algunas ocasiones pudiera ser que se hace el procedimiento y no hay los elementos, o está realizando un procedimiento como tal, una persona que no tiene en ese momento la capacitación o el instrumental o las condiciones. En ese caso, lo que deberíamos de esperar es una protección con antimicrobianos y, bueno, solicitar la ayuda, en este caso, especializada. No necesariamente sería una tragedia, es una complicación como muchas se pueden llegar a presentar, el desplazamiento del órgano dentario a una cavidad como esta. Y entonces aquí lo que podemos hacer, lo que deberemos o idealmente deberíamos de hacer es tratar de que no se perpetúe la comunicación en la zona alveolar, digamos en el lecho del alveolo que fue desplazado del diente, a través del cual la mayoría de las situaciones en las cuales queda esa comunicación en los terceros molares, muchísimas veces cierran espontáneamente con las indicaciones adecuadas, cubriendo una cobertura antibiótica, utilizando algunos descongestivos nasales, mencionándole que no realice la maniobra de Valsalva al paciente, en fin, cuidando que en esa zona se forme un coágulo adecuado y se cierre esa comunicación. Ahí nos favorecería ya de una manera posterior realizar el procedimiento de Cadwell-Look o la eliminación por vía, digamos, a través del antro maxilar por su pared anterior y eliminarlo. En caso contrario, si se perpetúa la comunicación posterior y además la impactación, bueno, pues se manejarían los procedimientos de manera aislada. Si, para resumirle en este sentido la pregunta, si hay las condiciones para realizar el procedimiento de eliminación o de extracción mediante esta maniobra, una antrostomía, adelante, se realiza. Bajo anestesia local es factible. En caso de que no estén las condiciones dadas, es preferible cubrir al paciente, darle las indicaciones idóneas, tratar de que no se perpetúe esa comunicación a fístula
y buscar la ayuda necesaria del especialista. Porque también pudiéramos caer en el error o incurrir en la situación de urgencia en tratar de realizar un procedimiento que al final nos generará más complicaciones que beneficios. Entonces, en ese sentido, sí ser muy cuidadosos, tener muy claro este tipo de reflexión. Muchas gracias, doctor Ricardo. Pues ha sido muy interesante esta conferencia. Cedo en este momento los micrófonos al licenciado Joaquín Sánchez de COA Internacional para realizar el cierre de este ciclo. Muchísimas gracias a todos. Cedo los micrófonos, Joaquín. Muchísimas gracias, Fernando. ¿Me escuchas? Perfectamente. Perfecto. Gracias, Fernando. Y aprovecho para agradecer a la compañía Septodont, una compañía que presume de ser el líder mundial en el manejo del dolor, y este tipo de actividades, este profesionalismo nos deja clara su compromiso con la educación. Muchas gracias a Septodont, muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, por supuesto, a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y en este caso al doctor Ricardo Martínez por compartirnos sus conocimientos. Creo que ha sido una extraordinaria conferencia y bueno, y queda claro por la cantidad de felicitaciones y más importantes por la cantidad de preguntas que hemos recibido esta mañana, que habla del gran interés. Más de 400 personas conectadas en vivo a través de la plataforma de inteligencia dental en GoToWebinar y más de 250 personas conectadas a través de Facebook. Muchas gracias y muchas felicidades a Inteligencia Dental también por sus extraordinarias plataformas. Esta es solo la segunda conferencia de este gran ciclo de conferencias de este mes del manejo de dolor que traen para ustedes Septodont y COA. La semana pasada tuvimos al doctor Felipe Almanza con la anestesia aplicada a la prostodoncia de implantes. El día de hoy a Ricardo Martínez con el manejo del dolor asociados en la extracción de terceros molares retenidos. Faltan dos más, no se las pierdan, próximo martes 20 de junio, 10 de la mañana, desde Colombia, el doctor Rodolfo Molano, hablando sobre los anestésicos locales, seguros y confiables para la práctica cotidiana del odontólogo moderno. Y el 27 de junio, la doctora Cintia Mercado, también una querida amiga, con la conferencia Prevención del Dolor en Endodoncia. Muchas gracias, Ricardo. Gracias por tu apoyo, gracias por tu tiempo, gracias por tu preparación para este evento. Te dejo los micrófonos para que puedas despedir a la tan nutrida audiencia y tan interesada audiencia. Gracias y hasta el próximo martes con el doctor Rodolfo Molano. Bueno, pues solamente agradecer su atención y bueno, mencionarles que estamos a su disposición en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y que bueno, no solamente tenemos una licenciatura, sino 7 posgrados y estamos aquí posicionados para que nos visiten y tengan la experiencia de participar con nosotros en diferentes eventos. Muchas gracias y muchas gracias a todas las personas que tuvieron a bien escuchar esta plática, estos comentarios y estas experiencias. No tengo más que agradecerles y pues vernos más adelante. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias, doctor Ricardo Martínez. Le enviamos un fuerte abrazo hasta San Luis Potosí. Muchísimas gracias a COA Internacional. Les enviamos un fuerte abrazo hasta Guadalajara. Agradecemos, queridos odontonautas, su conexión en la plataforma y de esta forma su CADI queda acreditado directamente. Y a quienes nos escuchan vía Facebook, les pedimos por favor ir a la dirección www.inteligenciadental.com/CADI y de esta forma acreditar su constancia de asistencia digital. Si tienen alguna inquietud sobre cómo hacerlo, pueden contactarnos al 55 74 98 15 o vía correo electrónico. Fue un verdadero placer recibirles el día de hoy en esta su aula virtual I+D en el ciberespacio. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia.
Nos encantará encontrarles en próximas conferencias en esta su aula virtual. Se despide su amiga Diana Montoya. Que tengan un excelente día. Hasta la próxima.